Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el lugar donde las novelas turcas y el chismecito jugoso se dan la mano. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con la energía al máximo, porque el vídeo de hoy, les va a encantar. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos tiene a todos con el corazón en un puño, una pareja que ha incendiado las pantallas y que, a pesar de los rumores y las idas y venidas, sigue dando de qué hablar. Sí, amigos míos, hoy vamos a sumergirnos en el misterioso y apasionante universo de Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense para una explosión de información, porque la noticia que tenemos hoy es bomba, sí, así, en mayúsculas y con todos los signos de exclamación del mundo. Se rumora, se dice, se comenta, se susurra en los pasillos de la farándula turca e internacional que Can y Demet tuvieron un encuentro secreto en un hotel en Milán. Antes de que se vuelvan locos y empiecen a gritar de la emoción, como seguramente estoy haciendo yo internamente, déjenme pedirles un favorcito rapidísimo. Si aún no están suscritos a este canal, este es el momento. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre les traemos las últimas noticias, los mejores análisis y, por supuesto, los chismes más sabrosos del mundo de las novelas turcas. Ahora sí, vamos al lío. El rumor, mis queridos detectives de las telenovelas, surgió como una chispa en la oscuridad, alimentado por una serie de coincidencias, avistamientos casuales, y por supuesto, las infaltables fuentes cercanas a la pareja, esas que siempre saben más que nosotros. Al parecer, tanto Can como Demet fueron vistos en Milán durante la misma semana. Sí, ya sé, puede ser una simple casualidad. Milán es una ciudad hermosa, un destino popular para celebridades y turistas por igual. Pero, ¿creen ustedes en las casualidades? Yo, la verdad, no mucho. Lo que realmente ha encendido las alarmas y desatado la histeria colectiva es la información, supuestamente filtrada por un empleado del hotel de lujo donde se hospedaba Can Yaman, que asegura haber visto a Demet entrar en la suite del actor. Ojo, no es una confirmación oficial, es un rumor, pero un rumor con bastante fuerza, un rumor que ha corrido como la pólvora en las redes sociales. Ahora bien, vamos a analizar esta situación con la cabeza fría, como buenos profesionales del chisme que somos. Primero, tenemos que recordar que Can Yaman ha estado viviendo en Italia desde hace algún tiempo, enfocándose en su carrera actoral y en sus proyectos personales. Demet, por su parte, ha estado bastante ocupada con sus propios proyectos en Turquía, incluyendo su participación en la serie Ankara. Entonces, ¿qué la habría llevado a Milán? Aquí es donde las teorías comienzan a florecer, mis amores. Y cuando digo florecer, me refiero a un jardín entero de especulaciones que rivaliza con los jardines de Versalles. Algunos dicen que Demet, agobiada por la presión mediática en Turquía, necesitaba un respiro, una escapada para recargar energías lejos del constante escrutinio. ¿Y qué mejor lugar que la elegante Milán, donde puede pasar relativamente desapercibida, aunque claro, con su belleza es difícil no notarla? La teoría de la escapada romántica a la ciudad de la moda tiene sus defensores acérrimos. Otros, más románticos, ven en este viaje una sorpresa planeada con amor y dedicación. Un reencuentro secreto para reavivar la llama, para recordar los momentos felices y tal vez, solo tal vez, darse una segunda oportunidad. Piensen en la escena, Demet llegando de incógnito al hotel, con el corazón latiendo a 1000 por hora, para sorprender a Can con una noche inolvidable. ¡Ay, el amor! Es como una novela turca en la vida real. Esta teoría, por supuesto, es la favorita de los fans más optimistas, aquellos que nunca perdieron la esperanza de ver a Can y Demet juntos de nuevo. Y luego, como no podía ser de otra manera, están los más cínicos, los que ven conspiraciones hasta en la sopa. Estos detectives del espectáculo, armados con su escepticismo y su desconfianza, sugieren que todo este revuelo es una estrategia publicitaria meticulosamente planeada. ¿El objetivo? Generar expectación, mantener a la pareja en el candelero y, por supuesto, impulsar sus carreras. Recordemos que el nombre de Can Yaman siempre está asociado con el éxito y Demet Özdemir es una de las actrices más queridas y respetadas en Turquía. Una reconciliación, real o fingida, sería un golpe maestro en términos de relaciones públicas. No lo descartemos. Pero, ¿cuál es la verdad? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? La verdad es tan escurridiza como una anguila engrasada. Hasta el momento, ni Can ni Demet han abierto la boca para confirmar o negar nada. Silencio absoluto, mutismo total, como si hubieran firmado un pacto de confidencialidad con el mismísimo diablo.
Y este silencio, mis amigos, solo alimenta aún más los rumores. Porque, seamos honestos, si no hubiera nada que ocultar, ¿no sería más fácil salir a desmentir la historia y seguir adelante como si nada hubiera pasado? Un simple no es cierto, somos solo amigos bastaría para calmar las aguas. Pero no, el silencio persiste y con él, la especulación se dispara. Pero, ojo, el silencio también puede ser interpretado de otra manera. Tal vez, y esto es solo una suposición, Khan y Demet están tratando de proteger su intimidad, de mantener su vida privada alejada del ojo público. Recordemos la tormenta mediática que vivieron durante su relación y su posterior ruptura. Cada paso que daban era analizado, cada gesto era interpretado, cada palabra era diseccionada. La presión era asfixiante y al final, parece que fue demasiado para ellos. Su romance que floreció en el set de la exitosísima serie Erkenci Kusrai, esas madrugadas viendo a Khan y Sanem enamorarse, fue seguido con lupa por fans de todo el mundo. Los Kandem, como se hacían llamar sus seguidores más fervientes, vivían y respiraban su amor. Pero esa misma intensidad, esa misma adoración, terminó siendo una carga. Entonces, es posible que estén intentando darle una segunda oportunidad a su relación, pero esta vez en secreto, lejos de los focos y las cámaras. Es una posibilidad que no podemos descartar. El amor verdadero a veces necesita tiempo, espacio y privacidad para florecer. Y tal vez, solo tal vez, este encuentro secreto en Milán sea el primer paso hacia una reconciliación que todos sus fans, incluyéndome, lo confieso, han estado esperando con ansias. Pero volvamos a la evidencia, a las pruebas que tenemos. Además del testimonio del empleado del hotel, esa fuente anónima que se ha convertido en la heroína de esta historia, también hay una serie de publicaciones en redes sociales que parecen respaldar la teoría del encuentro. Los fans más observadores, esos que tienen el ojo entrenado para detectar hasta el más mínimo detalle, han notado que tanto Khan como Demet publicaron fotos con fondos sospechosamente similares. Un café con un diseño particular, una pared con un color inusual, una flor que solo se encuentra en una determinada región de Italia. Pequeños detalles que, sumados, parecen indicar que podrían haber estado en el mismo lugar al mismo tiempo. Otros han señalado que ambos han estado usando ropa de la misma marca, o que han publicado mensajes con un tono similar. Sé lo que están pensando, esto podría ser una simple coincidencia. Y tienen razón, podría serlo. Pero como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río está sonando con la fuerza de las cataratas del Niágara. Demasiado fuerte para ser ignorado. Además, hay otro factor fundamental a tener en cuenta, la química innegable, la atracción magnética, la conexión irrefutable que existe entre Khan y Demet. Cualquiera que haya visto Erkenci Kus puede dar fe de la electricidad que saltaba entre ellos. Su conexión era palpable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo indicaba que había algo más que una simple amistad. Y aunque hayan pasado años desde que trabajaron juntos, esa química, esa chispa, no desaparece de la noche a la mañana. De hecho, muchos fans creen fervientemente que Khan y Demet están destinados a estar juntos. Que son almas gemelas, compañeros de vida, que simplemente necesitan encontrar el camino de regreso el uno al otro. Yo no sé si creo en el destino, pero sí creo en el amor verdadero. Y creo que Khan y Demet tienen algo especial, algo único, algo que vale la pena luchar por ello. Ahora bien, independientemente de lo que esté sucediendo realmente entre Khan y Demet, hay una cosa que es innegable, su historia sigue fascinando a millones de personas en todo el mundo. Son dos de los actores turcos más populares, talentosos y carismáticos, y su vida personal siempre será objeto de interés, de especulación y por supuesto, de chisme. Ya sea que estén juntos, separados o en una relación complicada, seguiremos siguiendo sus carreras y esperando con ansias nuevas noticias sobre ellos. Y hablando de noticias, manténganse pegados a este canal. Les prometo que seremos los primeros en informarles si hay alguna novedad, alguna confirmación o alguna desmentida sobre este supuesto encuentro secreto en Milán. Mantendremos nuestros oídos bien abiertos, nuestros ojos bien puestos y nuestros contactos en la farándula turca e internacional bien aceitados para traeros la información más precisa, actualizada y por supuesto sabrosa. Así que ahí lo tienen, mi gente. El chismecito está servido en bandeja de plata. ¿Creen ustedes que Khan y Demet se reunieron en secreto en Milán? ¿Creen que están intentando reconciliarse, dándole una segunda oportunidad al amor? ¿O creen que todo es una simple casualidad,
¿Una serie de coincidencias sin importancia? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber su opinión, quiero conocer sus teorías y quiero leer sus predicciones. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les gusta. O de compartirlo con todos sus amigos fans de Can y de Met, y con aquellos que disfrutan de un buen chisme por supuesto, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles el mejor contenido sobre novelas turcas y chismes jugosos. Para recapitular rápidamente, hoy les trajimos el rumor bomba sobre el supuesto encuentro secreto entre Can Yaman y Demet Özdemir en un hotel de lujo en Milán. Analizamos las posibles evidencias, las diversas teorías que circulan en las redes sociales, las razones por las que este rumor ha causado tanto revuelo y el factor clave de la química innegable entre ambos actores. Al final, la verdad sigue siendo un misterio, pero eso no nos impide seguir soñando con una posible reconciliación, con un final feliz digno de una novela turca. Gracias por acompañarme una vez más en este apasionante viaje de chismes, novelas turcas y especulaciones amorosas. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir estas noticias con ustedes, mi gente bella. Antes de despedirme definitivamente, quiero recordarles una vez más que su apoyo es el motor que impulsa este canal. Si les gusta lo que hacemos, por favor, denle like a este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares, y lo más importante, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. No querrán perderse ni un solo chisme. Y por último, pero no menos importante, déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Qué otros temas les gustaría que cubriéramos en el futuro? ¿Tienen alguna teoría descabellada, alguna predicción audaz o alguna confesión secreta sobre el encuentro de Can y Demet? Me encanta leer sus comentarios. Su opinión es muy valiosa para mí. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Y que viva el amor, o por lo menos, que viva el chisme del amor que nos da tanta alegría. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz. Hasta la próxima, mis detectives del corazón.